buenos días iglesia. ¿Cómo están todos? Estamos contentos de estar un domingo más juntos. Hoy día estoy con Valeria. Buenos días, iglesia. Con José Reynoso. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Y con Josner Ortiz. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Bendiciones. La alabanza que acabamos de escuchar es nuevecita porque recién la sacamos durante la cuarentena. Y a mí me gusta bastante porque me da esperanza porque en realidad, yo no sé ustedes, hay momentos en la semana que me da un bajón así, que pienso, ay, mi trabajo, ay, mi vida social, ay, estoy aburrida, no, solo con mi hermano y con mis papás, y me da una ansiedad que no sé qué más hacer, y el volver a centrarme en la palabra de Dios, en escuchar alabanzas, en leer las prédicas, leer los devocionales, y todo eso me da más aliento, y pienso que efectivamente las promesas de Dios no se valen de las circunstancias. Amén. Creo que todos estamos pasando por esta situación, más que todo cuando aumentan un mes más, 30 días, 15 días. Creo que a todos nos pega y últimamente he estado saliendo a hacer ciertos trabajos y ver en la calle las personas como en sus rostros ven como esa tristeza o esa misma molestia, pues, porque a veces se la pasan discutiendo por el tapaboca o por el distanciamiento, sienten como que desprecian o asco hacia uno, y es algo que nos molesta, pues, pero como tú lo has dicho, cuando buscamos en la palabra de Dios, nuestras esperanzas son como renovadas y es como que volvemos a empezar un reseteo, por así decirlo, y enfrentamos el día a día con la esperanza de que Dios pronto, en su tiempo, va a volver las cosas mejores. Es bien interesante, ¿no? Como mientras van pasando los días en la cuarentena. La cuarentena eterna. Sí, la cuarentena eterna. O sea, uno comenzó, ¿no? Con el que ya, ok, tenemos que hacerlo por la salud de todos, pero van pasando los días, el gobierno no dice si es que la van a alargar o si es que se va a cortar. Y es muy fácil entrar en la desesperación, estar triste. Yo me pongo a pensar en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Quiero viajar, quiero emprender nuevas cosas. Y es muy fácil quedarse en eso y simplemente estar triste, pero como ustedes han dicho, la belleza de pertenecer a la iglesia, a esta familia, es que nos podemos dar ánimo, podemos leer la palabra de Dios y renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra esperanza, que es algo súper importante, porque creo especialmente para gente de nuestra edad, es fácil comenzar a renegar y decir, ya no quiero nada con Dios, pero más bien deberíamos utilizar esta oportunidad para agarrarnos más de Él y para de verdad desarrollar esa fe en Él, porque solamente así vamos a salir. Por eso esa canción que cantamos estuvo genial y la que vamos a cantar después de esto también creo que les va a gustar a todos. Yo me quedo con esta canción que dice Me haces valiente, que es una muy bonita canción, porque en medio de esta situación que estamos viviendo, creo que todos nos hemos llegado a sentir vulnerables, o los que no se creían, creo que ahora sí saben de que todos somos vulnerables a cualquier cosa, ya sea esta situación que estamos pasando, y esta canción que Me haces valiente me hace acordar a ese versículo que dice de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder también se puede traducir como las fuerzas que podemos tener, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor. ¿Y cómo las obtenemos? Pues abrazando a nuestra iglesia, ¿no? Que quizá en este momento estamos un poquito alejados, pero estamos más unidos, creo, en la casa o por medio de las redes sociales. Y esa canción me gusta mucho cuando dice Me haces valiente. No la canto porque si no ya se van a empezar a salir los hermanos. Pero sí, es muy bonita. Yo quería decir una cosita más, de que nosotros como jóvenes creyentes tenemos eso a nuestro favor. Pero, por ejemplo, yo hablo con mis amigas, mis amigos, y me dicen que se sienten igual y, no sé, se ponen a practicar un instrumento nuevo, se ponen a hacer ejercicio, a probar recetas nuevas, y por ese momento que están ocupados, tienen le encuentran un sentido, o sea, se distraen, pero después pasa y se vuelven a hundir y se duermen hasta súper tarde porque están con los pensamientos ahí. En cambio, tú decides poner tu fe en Dios y alimentar esa fe, eso va a hacer que te
que salgas de ese hoyo, ¿no? Y creo que nosotros podemos compartir eso a todas nuestras amistades. Claro, estamos llamados a eso, ¿no? A dar esperanza. Y esa esperanza que damos no proviene de nosotros, ¿no? Proviene de la misericordia, de la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Creo que solamente recordarles a todos que es importante estar conectados y seguir compartiendo los mensajes, seguir conectándonos a los servicios, sea el miércoles o las oraciones matutinas, porque la iglesia no para. Seguimos trabajando y seguimos unidos como familia siempre. Y yo quiero acotar algo chiquitito en las oraciones de los miércoles. Yo estoy invitando muchos amigos que incluso hasta yo me he sorprendido porque ellos empiezan a compartir el mismo post en sus estados, ingresan, también escriben por pedidos de oración y muchos de esos pedidos de oración están siendo respondidos. O sea, se están viendo cosas muy maravillosas y yo quiero invitarlos no solamente a los de la congregación, sino que ellos también inviten a otros amigos, porque al final esto lo que hacemos no es solamente para nosotros, sino es para alcanzar a... de lo que estamos haciendo, de compartir. Exacto. Y compartir yo creo que así como Débora dice de que tiene amigos en esa situación, yo creo que todos tenemos hoy en día amigos que están en la misma situación y podemos enviarles, invitarlos para que el mensaje pueda llegar a más personas. No hablo más. Ya, Yonder, ¿tú nos puedes decir que para entrar en la alabanza? Iglesia, a continuación vamos a comenzar con la alabanza. Tú me haces valiente. Espero disfruten de lo preparado para ustedes. Dios les bendiga. Chao. Chao. Me presento ante ti, a la grandeza de tu nombre. He oído de tu poder y majestad, Rey del cielo, en humildad me rindo a ti. Es tu amor que viene sobre mí una y otra vez, una y otra vez. Conmigo estás y no contra mí.
viene sobre mí una y otra vez, una y otra vez. Conmigo estás y no contra mí, vencedor del cielo, abriste el camino. Es tu amor que viene sobre mí una y otra vez, una y otra vez. Conmigo estás y no contra mí, vencedor del cielo, abriste el camino, vencedor del cielo, abriste el camino para reinar. Gracias por recibirnos para orar, adorar y meditar juntos. Hoy cumplimos 3 meses desde que tuvimos que cerrar nuestra casa en la calle 7 y comenzar esta aventura de convocarnos virtualmente cada semana. Tengo que reconocer que extrañamos reunirnos en la casa del Señor, pero al mismo tiempo alabamos y bendecimos la oportunidad de abrir y extender nuestros brazos para que tú y tu familia también sean parte de nuestra familia cristiana. Y quiero comenzar diciéndote con toda sinceridad que somos tu familia cristiana, y siempre estaremos listos para bendecirte y para apoyarte. Sobre todo ahora que estamos viviendo algo que nadie ha vivido jamás. Más de 90 días sin libertad, obligados a permanecer en nuestras casas, amenazados de contraer una enfermedad que podría ser un poco más fuerte que una gripe, o tan feroz como un ataque que podría destrozar tus pulmones y llevarte a un hospital o a una clínica donde nadie puede asegurarte que tendrán lo necesario para salvarte la vida. Quizá hemos leído en los libros de historia los estragos que produjo la gripe española. Tal vez hemos escuchado las tragedias que las plagas ocasionaron en otros continentes. ¿Acaso hemos imaginado que el fin del mundo podría parecerse a esto que estamos viviendo? Pero jamás hemos enfrentado a un enemigo invisible, inmisericorde, malvado y tan poderoso como el coronavirus. A estas alturas, las carencias son evidentes. No hay oxígeno, no hay respiradores, no hay medicina, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay tranquilidad, no tenemos los recursos suficientes. Lo único que abundan son preguntas. ¿Cuánto tiempo más debemos soportar esto? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Cuál es el precio que debemos pagar para sobrevivir? ¿Cuándo regresaremos a la vida normal? Y en medio de toda esta crisis, hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Estás sano? ¿Tu familia está sana? ¿Tienes recursos suficientes para mantenerte tranquilo? ¿Tu familia tiene recursos suficientes para mantenerse tranquila? Probablemente no es la primera vez en estas semanas que alguien te hace estas preguntas. Pero tengo otra pregunta, que a mi juicio es más importante que las anteriores.
Aquí va. ¿Cómo está tu fe? ¿Alguna vez te preguntaron sobre el estado de tu fe? Creo que esta no es una pregunta común, pero es una pregunta que apela a nuestra sinceridad, porque en el último rincón de nuestros pensamientos, frente a todo lo que está sucediendo, probablemente hay más de un cuestionamiento contra Dios. Por ejemplo, ¿se olvidó de nosotros? ¿Existe Dios? ¿Por qué no hace algo para desaparecer esta terrible enfermedad? No te asustes por lo que estoy diciendo. Estoy tratando de acercarme a tu alma, porque mientras la plaga avanza, el temor crece y las dudas nos asaltan, lo peor que podría pasarnos es precisamente perder la fe. Y por eso hoy quiero comenzar estableciendo una necesidad que no siempre se reconoce. Escúchame, necesitamos afirmar nuestra fe. Necesitamos afirmar nuestra fe. Este es el título y el tema del sermón de hoy. Necesitamos afirmar nuestra fe, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de entrar en una espiral de miedo, de confusión y de frustración. En realidad, al margen de cuánto tiempo, cuánto conocimiento o cuánta experiencia tienes como cristiano, todos necesitamos afirmar nuestra fe. Por ejemplo, Pedro, quien tal vez fue el más prominente de todos los apóstoles. Él necesitó reafirmar su fe luego de la crisis que vivió a consecuencia de la crucifixión del Señor Jesús, que lo llevó a negar 3 veces al Maestro. La crisis fue tan grande que el propio Jesús le advirtió: Simón, Simón, he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Nota, por favor, la expresión que no falle tu fe, porque señala precisamente el riesgo en el que nos encontramos, la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Puede conducirnos a que nos falle la fe. Y entonces, si Pedro necesitó afirmar su fe, ¿con cuánta más razón tú y yo necesitamos afirmar nuestra fe? Es cierto, Jesús dijo que la fe tiene el poder de mover montañas, pero una fe débil es peligrosa porque no resiste ningún embate, porque se quiebra frente a las adversidades y problemas, porque puede traicionar tus principios e inducirte a creer que Dios te abandonó. Y por eso Pablo nos advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga, queriéndonos decir que si no afirmas, si no aseguras, si no fortaleces tu fe, puedes caer en las profundidades del temor y de la duda y acabar prisionero de la incredulidad. En pocas palabras, para que quede bien claro, tú y yo necesitamos afirmar nuestra fe. Si no lo hacemos, podría sucedernos lo mismo que sucedió con algunos de los que seguían a Jesús. La Biblia dice en el Evangelio de Juan
un incidente muy triste. Permíteme leerlo. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban, les reprochó: hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¡Qué horrible! Discípulos que le dieron la espalda a Jesús y decidieron no caminar con él. Mira lo que puede pasar si no afirmamos nuestra fe. Podríamos terminar dándole la espalda al Señor. Entonces, permíteme volver a la pregunta: ¿cómo está tu fe? Como pastor, estoy preocupado por lo que podría estar sucediendo en tu interior. Es más, durante esta semana estuvimos leyendo en casa la primera carta a los tesalonicenses y comprendí y me sentí identificado con Pablo, quien también se preocupó por la fe de los creyentes en aquella iglesia. La historia es fácil de contar. Pablo visitó la ciudad de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Al principio predicó en la sinagoga, pero después del rechazo de los judíos, se enfocó en alcanzar a los gentiles. Por espacio de 3 meses tuvo gran éxito. Y como dice la canción, cuando todo estaba bonito, de pronto los problemas comenzaron y Pablo tuvo que salir intempestivamente. Es decir, los creyentes se quedaron solos, sufriendo ataques, recibiendo insultos, cargando sobre sus hombros acusaciones, problemas, dificultades que no merecían llevar. Mientras Pablo dejaba la ciudad, su corazón se sintió intranquilo. Sintió que los creyentes podían desanimarse. Pensó que la fe podía debilitarse. Y por eso les escribió el siguiente mensaje. Mira la pantalla, por favor. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. ¿Notas la preocupación? El pasaje dice que Pablo decidió quedarse solo en Atenas, enviar de vuelta a Timoteo y averiguar qué había pasado con la fe de aquellos hermanos. ¿Por qué? Porque estaba preocupado. ¿Te das cuenta del origen de su preocupación? Sí, Pablo sabía que las dificultades que los creyentes enfrentan pueden debilitar la fe. ¿Y cuál fue el propósito al enviar este mensaje? Pablo lo expresa claramente, porque dice afirmarlos y animarlos en su fe. Es decir, no podemos cambiar las circunstancias, pero podemos y tenemos la obligación de afirmar nuestra fe en medio de cualquier adversidad que nos toque atravesar. Así que la pregunta es obvia: ¿cómo afirmar la fe? Y ante una pregunta tan obvia, yo tengo una respuesta
concreta. Para afirmar la fe, tienes que usar la cabeza, el corazón y la voluntad. Por cabeza, quiero decir que tu mente, tus pensamientos e ideas deben echar raíces en la verdad de Dios. De lo contrario, ante cualquier adversidad, las creencias pueden esfumarse y dejarte abandonado y con un terrible sentimiento de confusión. Fue Santiago, el pastor de la primera iglesia en Jerusalén, quien definió la falta de raíz como una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Unas veces responde con fe, otras veces responde con dudas. Unas veces responde con convicción, otras veces se deja vencer por las circunstancias. Unas veces sabe que debe creer, confiar y obedecer a Dios. Otras veces reacciona como le place y hace lo que quiere. Porque lo único constante en su vida es la falta de dirección y propósito. En pocas palabras, le falta raíz. Le falta raíz. Por favor, considera lo que acabo de decir. Mientras te recuerdo que Pablo fue una persona que sufrió más que todos nosotros juntos. Sufrió amenazas, enfermedades, naufragios, asaltos, traición y un largo etcétera. Sin embargo, ninguna dificultad movió su fe o provocó dudas, porque, como él mismo dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, su fe tenía raíz. No era emoción o sentimiento. No dependía de que las cosas fueran bien. Su fe había echado raíz en su mente y en su pensamiento. ¿Entendiste? Escúchame. Si dices que eres creyente, pero no piensas como creyente, tu respuesta a las circunstancias será inestabilidad. Otra vez, si dices que eres creyente, pero no piensas como creyente, tu conducta será una contradicción. Dos palabras: inestabilidad y contradicción. Estas dos palabras son los rasgos de una fe sin raíz. Es como si estuvieras viviendo sobre una falla tectónica. Los temblores siempre serán más fuertes, las tragedias siempre serán más grandes. Tienes que acabar con la inestabilidad y la contradicción. Tienes que ponerle raíz a tu fe. Y la única forma de hacerlo ya la estableció el Señor Jesús cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, tu fe tendrá raíces al estudiar la Biblia. Porque cuando estudias la Biblia, en realidad estás alimentando tu cabeza, estás moldeando tus pensamientos, estás fortaleciendo tus creencias, de manera que cuando la prueba venga, tú serás como una roca firme, que nadie puede mover y que logra vencer cualquier tempestad. Entonces,
podemos llegar a la primera conclusión. Toma nota. Si quieres afirmar tu fe, tienes que estudiar la Biblia. Pero en segundo lugar, para fortalecer tu fe, tienes que usar el corazón, donde residen tus expectativas o tus decepciones. Tengo una pregunta. ¿Qué dice tu corazón sobre el futuro? La mayoría de personas tienen una perspectiva pesimista para los próximos meses. Y lamentablemente parecen tener razón. La pandemia no solo ha causado estragos en nuestra salud, también ha provocado la pérdida de empleos, de capital, de trabajo por miles. Tantos que algunos economistas dicen que hemos retrocedido 30 años. Sin embargo, a pesar de todos los malos presagios, me toca levantar la voz para recordarles la afirmación profética. Porque fue Jeremías quien escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendito sea el Señor. Estas palabras solo pueden significar que los cristianos, contra todo presagio pesimista, siempre debemos mantenernos optimistas sobre el futuro. Pero no con un optimismo que se base en nuestras capacidades o en nuestras buenas intenciones, no, sino con un optimismo basado en las promesas de Dios. Algo que todas las iglesias enseñan a los niños cuando entonan esa pequeña canción que dice: las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo las veo y sé, las promesas del Señor mías son. Las promesas de Dios son para ti y por lo tanto siempre debes tener expectativa de las bendiciones que están por llegar, como el niño que espera el regreso de papá para recibir su cariño, el abrazo y el regalo que le prometió entregarle en la mañana. De la misma manera, nosotros que somos hijos de Dios, debemos tener expectativa de las bendiciones que están por llegar. ¿Entendiste? Entonces vuelvo a preguntarte, ¿qué dice tu corazón sobre el futuro? El corazón de los primeros cristianos que sufrieron injusticias, persecución y muerte, nunca cayó en pesimismo. Al contrario, cuando tenían que huir de la persecución o cuando se encontraban en algún escondite, ellos solían usar un santo y seña para identificarse. Se decían el uno al otro: Maranata, que traducido significa el Señor viene. Y esta bendita expectativa los sostuvo en las horas más oscuras, les dio fortaleza para continuar y les dio la capacidad para vencer toda adversidad y conquistar el mundo para Cristo. Entonces, los cristianos no se impresionan ni intimidan ante los anuncios de pobreza, enfermedad o carencia. Los cristianos tienen la esperanza de que todas estas cosas cambien cuando Cristo regrese por segunda vez. Cuando escuchen la trompeta
y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros corramos a encontrarnos con Él. Permíteme decirlo desde mi corazón. Las cosas van a cambiar. La oscuridad se va a disipar. Las bendiciones están por llegar. ¿Te das cuenta? En el corazón de un cristiano, el pesimismo no puede echar raíz, porque su esperanza, su expectativa en las promesas de Dios es fundamental. Entonces, si me muestras un cristiano sin esperanza, te diré que su fe se ha debilitado. Porque nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino de la mayor de todas las promesas, tal como lo explicó Santiago. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, y lo dijo con todas sus letras, porque la venida del Señor se acerca. Eso significa que hemos llegado a la segunda conclusión. Si quieres afirmar tu fe, tienes que esperar la venida del Señor. Y finalmente, para fortalecer tu fe, tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Esto quiere decir dos cosas muy importantes. La primera, la vida es una escuela. Y la segunda, las pruebas son oportunidades para crecer. Quiero que pienses en estas dos afirmaciones, porque existe la tendencia a sentirnos víctimas de las circunstancias, a pensar que las cosas que suceden no son justas y a creer que no merecemos ningún castigo porque no hemos hecho nada excesivamente malo. Aunque te cueste aceptarlo, debes entender que la vida no es justa. La vida en la tierra es imperfecta. La vida en la tierra es imperfecta. Aunque sientas que no es verdad, tú no eres víctima de las circunstancias. De la misma forma en que un estudiante no es víctima en un examen. Escúchame, no somos víctimas, somos responsables. Y déjame decirte que puedes tomar todo el tiempo que quieras en lamentarte o protestar, pero no vas a cambiar nada. Por tanto, tu enfoque no debe estar en lo que sucede, sino en cómo responder a todo lo que te sucede. Y solo podrás responder correctamente cuando aceptes las dos verdades. La vida es una escuela y las pruebas son oportunidades para crecer. Los primeros cristianos lo entendieron perfectamente. Por eso leemos estas extraordinarias palabras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y cuyo significado salta a la vista. Las pruebas producen paciencia, y la paciencia ofrece tiempo para crecer, madurar y desarrollar todo nuestro potencial. Así que tengo que preguntarte, ¿te gustaría crecer, madurar y desarrollar todo tu potencial? La única forma de hacerlo es considerándote a ti mismo
como un producto no terminado, como un pedazo de barro en las manos del alfarero. Él tendrá la paciencia para moldearte, ponerte en el horno y transformarte en una preciosa obra de arte. ¿Entendiste? Precisamente, la Biblia dice que somos barro y que Dios es el alfarero. Por eso la Biblia nos pregunta, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? No se trata de protestar, de quejarse o de renegar. Se trata de aprovechar la prueba para crecer como persona. Déjame decirte lo que está ocurriendo en este momento. En este momento, Dios está tratando de moldear tu carácter. Está puliendo tus defectos y está transformando tu personalidad. Y a menos que seas dócil, este será un proceso que va a dolerte mucho. No te resistas. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Déjame decirte ahora lo que va a suceder después. Porque después, cuando la prueba termine, tú serás la persona más valiosa y bendecida que puedas imaginar. Porque tu fe habrá sido aprobada tal como lo describe la Biblia. Cuando dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Por lo tanto, no tengas miedo ante las pruebas. Cree, confía y sé dócil. Y la mejor manera de ser dócil comienza fortaleciendo tu vida de oración, a la que tendrás que recurrir para echar todas tus ansiedades sobre Él, para poner todas tus cargas en sus manos, para depositar toda tu vida bajo su protección. Y cuando lo hagas, es decir, cuando creas, confíes y ores, descubrirás lo que tantas veces has escuchado sin comprender. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, la próxima vez que te asalte el temor, recuerda que eres barro, que Dios es el alfarero y que solo queda confiar porque Él es bueno, perfecto, misericordioso. Sí, hemos llegado a la tercera y última conclusión. Si quieres afirmar tu fe, tienes que someter tu voluntad a la voluntad del Señor. Someter tu voluntad a la voluntad del Señor. En pocas palabras, Jesús tiene que ser el verdadero Señor de tu vida. Y eso me lleva a la última pregunta. ¿Jesús es tu Señor y Salvador? Muchos dirán que sí, pero no se trata de lo que dices, sino de cómo te relacionas con Él. Así que permíteme sugerirte que hoy
hagas una oración en la que entregues tu vida y conscientemente lo reconozcas como el Señor de tu vida. Por favor, allí donde estás, inclina tu cabeza y acompáñame en esta oración. Repite conmigo. Dile al Señor estas palabras. Señor Jesús, he comprendido que soy como barro, que tú eres como el alfarero. Por eso, hoy acepto tu voluntad sobre mi vida y te reconozco como mi Señor y Salvador personal. En este día te entrego mi vida y te pido que me enseñes a seguir tu camino. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Orar es el primer paso. Pero ahora tienes que comenzar a seguir las pisadas del Maestro. Y para eso nosotros queremos enseñarte cómo hacerlo. Así que nos gustaría mucho que te pongas en contacto con nosotros. Que nos envíes un mensaje para comenzar un camino que te llevará a convertirte en un verdadero discípulo del Señor. Recuerda, todas las pruebas que estamos viviendo son oportunidades para crecer. Así que no te desanimes. Cree, confía y ora. Ora. Sigue orando, porque el Señor siempre va a escuchar tus palabras. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Y majestad, Rey del cielo, en tu humildad me rindo a ti. Es tu amor que viene sobre mí una y otra vez, una y otra vez. Conmigo estás y no contra mí. Vencedor del cielo, abriste el camino para reinar. He oído de tu